Una nueva manera de considerar la naturaleza que nos guía en nuevas estrategias de investigación es la bioinspiración. La fuente de bioinspiración que nuestros etnobiólogos observaron fue la fruta de uchuva nativa de las montañas de América Latina. Después de varios meses de investigación, nuestros científicos se dieron cuenta de que el cáliz que envuelve la uchuva ayuda a conservar la integridad de la fruta, aumentando su tiempo de vida de 6 a 40 días, ofreciéndole protección y nutrición constante. Con este increíble conocimiento nació el cáliz de la juventud. El cáliz de la uchuva, normalmente un producto de la industria alimentaria, se elimina de la fruta según el país de exportación. Yonbal, siempre atento a la sostenibilidad, le da un uso totalmente innovador a este tesoro escondido y por primera vez le da una nueva vida dentro de la industria cosmética. La ecoextracción con dióxido de carbono supercrítico es el paso de valorización del cáliz de la uchuva, donde optimizamos el rendimiento del extracto concentrado en su molécula activa, la peruviosa. Este único y exclusivo extracto de uchuva promete una revolución en el tratamiento del envejecimiento. La epigenética o ciencia del futuro es el estudio de los factores que influencian la expresión de los genes. Inspirados por la epigenética y con varios años de investigación, se demostró que el extracto de uchuva puede controlar la expresión de los genes de la juventud y revertir el proceso de envejecimiento. Un extracto revolucionario con extraordinarios beneficios. Así como el cáliz de la uchuva contiene el tesoro de la fruta, nuestra formulación necesitaba guardar esta joya preciosa. Después de 5 años de investigación, nació la crema más premium y lujosa de Yonbal, Extracto Divino. Sabíamos que este producto premium necesitaba una fórmula y textura excepcional y incomparable. Y luego de un tiempo de desarrollo, nuestros químicos se dieron cuenta de que la tecnología Memoryform era el complemento perfecto. Una fórmula sorprendente que permite a la crema recuperar su forma original luego de su uso. El desarrollo de esta crema premium de Yonbal no termina a nivel de formulación. Un producto tan importante como Extracto Divino necesita innumerables pruebas de evaluación sensorial, de percepción y clínicas para asegurar la perfección de nuestro producto. 8 pruebas para comprobar 10 beneficios. Los resultados fueron visibles día tras día, desde el inicio, y después de solo 2 meses, la piel recuperó firmeza, las arrugas se alisaron y el óvalo del rostro se observó mejor definido. El resultado final, 5 años de investigación, 2 años de pruebas y más de 100 ensayos de formulación llegaron a un resultado sin precedentes. Después de los 55, vuelve a lucir como de 40. Inspirado por la naturaleza, Extracto Divino es el nuevo tratamiento revolucionario de Yonbal para una piel que luzca cada día más joven. En Yonbal siempre hemos estado muy orgullosos de nuestros productos premium de calidad incomparable.